Entonces vamos a culminar con esa catequesis que se interrumpió un solo domingo por la Asunción de la Virgen acerca de la catequesis del pan, acerca de ese capítulo 6 que nos habla en sí de la institución de la Eucaristía, que nos explica profundamente, diferente a los sinópticos que lo hablan en una última cena, la institución de la Eucaristía en una cena, cómo culmina y qué tiene que ver con nosotros. Y ya lo habíamos mencionado muchas veces, que arrancaron 5.000 en el comienzo del capítulo 6 y terminaron 12. Y terminaron 12. Y les decía, o les digo que hagamos historia de nuestras comunidades, del tiempo que llevamos en la iglesia, en la misma iglesia también, en la vida en comunidad, en la historia en nuestra escuela, y vamos a ver que muchos, como Pedro, desenfundaban la espada. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿Qué sería si Jesús, su gracia y su misericordia no me hubieran alcanzado? Salvó mi hogar, miles de situaciones. ¿Y dónde están hoy? Volvieron a su vómito. Volvieron a su vómito, porque es que esta reflexión la vamos a llamar, o mejor dicho, Jesús nos la va a llamar a nosotros. Ustedes también se quieren ir. Y Jesús es muy decente y dice, deja la pregunta abierta. Yo creo que nosotros diríamos, lárguense. ¿Se quieren ir? Váyanse, dice él, con toda dulzura, con toda amabilidad. La pregunta de hoy es, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse, váyanse. Es admirable la libertad que Dios nos da. Es admirable el Dios que tenemos, que no depende de multitudes. Jesús no pide aprobación de multitudes, como nosotros a veces. Si son tantos voy, si no hay tanta gente, ¿pa' qué? O tal cosa. No, se quieren ir y me voy a quedar solo, aun cuando sabía que nunca estaba solo porque siempre estaba con su Padre. Hace la pregunta definitiva y nos pide en esta reafirmar nuestro camino de discipulado. Es que miren, es muy fácil arrancar es muy fácil. Hoy asesoraba a alguien y me contaba, no, en su relación de pareja, muchas dificultades, ya 27 años de casado, ya no siento, y de pronto hay otra persona con la que estoy empezando a experimentar cosas que sentí hace mucho tiempo. Claro, le dije, estás enamorándote otra vez y eso es una etapa muy bella. Y con Jesús nos pasa exactamente igual. Con Jesús nos pasa exactamente igual cuando arrancamos en la escuela, cuando nos da la gracia, porque es Él. Recuerden que todo este capítulo dice, es el deseo de Dios, esa semillita de la fe, vamos a ver, siempre está en el corazón de todos nosotros, lo veíamos. Ese deseo de Dios está inscrito ahí y Dios trata de atraernos. Y ese primer momento de enamoramiento, no, me comprometo en todo, qué hago, qué seminarios hay, qué discipulados hay, qué cosas hay, pero cuando esta palabra empieza a exigirnos, porque es que ya vamos a ver, uy, ¿quién puede con esta palabra? ¿Quién puede escuchar eso? Y se escandalizaban. Es que lo mejor que puede haber es un Dios a mi imagen y semejanza. Un Dios a mi imagen y semejanza, un discipulado en el que, vamos a ver, esta semanita de pronto los acompaño, voy a estar con ustedes, ¿qué es lo que hay? Yo de pronto voy. Ese discipulado es una belleza. Es una belleza, ese no me exige, ese no me pide sacrificio, ese dice, no, es que dependo de mis cansancios, de mis fatigas, de mis deseos, de mis sentimientos. Y el seguimiento del Señor no es de sentimientos, es una decisión como la pide Jesús, radical, tajante y del 100%. Ojo, radical, tajante y del 100%. Entonces uno prefiere que no, es que es mejor. ¿No les parece más fácil religioso? Ay, mijita, ya fuimos a misita este domingo. Qué bueno, ponga el chulito. Ya hicimos tal cosita. Y es el Dios, perdón, es el Dios que rescato cuando sí hay enfermedad, hay muerte, hay crisis económica. Y el Dios que saco a pasear cuando hay eventos religiosos. Ese seguimiento es muy fácil, ese seguimiento, y es el de la mayoría nuestra. Miren, preparando el tema me asombraba cómo todos caemos en lo de, y nos escandalizamos cuando alguien dice, cristiano católico pero no practicante.
Entonces uno dice, ay, qué belleza, ese somos usted y yo. O somos muy practicantes. Claro, practicantes de religiosidad, pero practicantes de comer el cuerpo. Mi cuerpo es verdadera carne, aunque cuando aquí nos va a decir la carne no sirve para nada. Miren que es que este capítulo 6 no es fácil de comprender. Nos dijo primero que el que no coma mi carne y beba mi sangre, no permanezco yo en él en mí, y no tiene vida eterna y no tiene parte en mí. Y aquí ya nos va a decir, el espíritu es lo que sirve, la carne no sirve para nada. Entonces uno leyendo esto a la luz de lo que hoy sabemos es fácil, pero algún teólogo decía, comer mi carne, seguro dijeron, Jesús, caníbal. Jesús, antropófago, Jesús, tal cosa, no era tan fácil, pero en el trasfondo la explicación es que no era quien entienda y no era tan fácil, sino que no querían. ¿Por qué? Porque es que la cosa se puso cuesta arriba. Porque es que cuando el discipulado, me han escuchado, es en la barca, en el laguito del Parque Norte, usted ahí con su esposo y sus hijos ahí, naufragando, no, navegando, y mi amor, un remacito y nos vamos, una sola remadita y nos vamos de orilla a orilla. Ah, ese discipulado es muy bueno, ese es el que nos gusta. Pero cuando nos empieza a decir, vuélvanse pan partido para los demás, perdonen 70 veces 7 siempre, dejen madre, padre y hermanos, dejen de enterrar a su padre y síganme. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Amen a los enemigos. No, pues es Jesús, qué interesante tu palabra, qué maravilla, qué belleza, pero no, yo sigo más bien con mi discipulado lai. Hoy sí, mañana no. Hoy puedo, mañana no puedo. Hoy estoy de ánimo, mañana no estoy de ánimo. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy no me nace. Es que hoy amanecí innato, no nacido. Hoy no me nace, hoy no me surge. Hoy estoy como con la depre, hoy estoy como con la tristeza. Claro, entonces y desde entonces muchos se echaron para atrás. Porque es que qué duras son las exigencias y qué fácil es el Dios a mi imagen y semejanza, y qué fácil es ese discipulado donde yo soy el que hago la imagen y semejanza del maestro que quiero seguir. Pero Jesús no se echó para atrás cuando se fue todo ese gentío. No, no, vengan que me voy a quedar solo. No, no. Nos pregunta y te pregunta a ti, a tu esposa, a nosotros, ¿ustedes también se quieren ir? Esto es de libertad. Esto es de decisión. Y miren, esto lo llaman la crisis de los discípulos. Y es muy lindo porque en la crisis, ojo, en las crisis de nuestra vida, es que se pone a prueba nuestro discipulado. Ojo, en las crisis de nuestra vida es que se pone a prueba nuestro discipulado. ¿En cuáles crisis? No solo aquí. Duras estas palabras. ¿Quién puede? Se escandalizaron, ya veíamos viendo, murmurando, querían hacerlo rey, este no es, este no sirve, este tal cosa, manipular a Dios. Pero en las crisis, ahora en la pandemia, ahora en la crisis económica, ahora en la enfermedad de un ser querido, en la muerte de un ser querido, ahí es donde se pone a prueba qué clase de discípulo soy. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado cuando llega la crisis? Desde entonces muchos lo abandonaron. Dijeron, no, esto no es conmigo. Amar a los enemigos, bendecir a los que los maldicen y hacerles bien a los que os odian. No, esta parte no, yo sí me quedo con santísima oración, pues mi vida en comunidad más o menos, ahí vamos, de vez en cuando voy, cada 6 meses me ven por allá, y yo pues sí, yo soy muy creyente, yo pues la fe mía es a toda prueba. Si les contara mis testimonios, si les contara, no, discípulo de estampita, católico de estampita, decía el Papa. Dice que no mantiene sino estampitas y que pone caritas así como se movían en las procesiones los santos. La exigencia es tremenda. La palabra de Dios nos pone ante un parangón tremendo. O soy o no soy. O sigo o no sigo. O dónde me ubico. A ver en qué lado me ubico. Porque es que cuando dice abandonar, hay varias maneras en que podemos abandonar al Señor.
Hay muchas maneras en que lo abandonamos. Una que hemos visto y que les decía ahora al comienzo en la escuela, la radical, dejé todo, me salí, ni a Eucaristía volví, ni a orar ni nada. Pero hay una muy sutil y es que me quedo, les decía, en lo religioso, en lo religioso. Ahí cumplo, ahí voy, ahí vamos de vez en cuando, ve, estos días oramos, estos días me conecté, estaba hasta juicioso, llevo 3 lunes seguidos, ya es hora de que me ausente unos 4, 5 o 6. En la escuela, pues por la noche no, los lunes no, porque tampoco tengo tiempo, si puedo sí, si no puedo, ese es un abandono sutil en el que me quedo en religiosidad y en el que les decía, saco a pasear a Dios en eventos religiosos y eso sí, si viene fiebre, un contratiempo, una dificultad, ahí mismo, oren por mí, que estamos en una situación muy difícil, miren, díganle y oremos, sí, oren por mí, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Y cómo va tu discipulado? ¿Y cómo va tu respuesta? Que es lo que hoy nos pide el Señor, reafirmar la respuesta. Y aunado esto con la primera lectura, nos pregunta, es que la pregunta de Jesús cuando dice se quieren ir, es la misma que Josué le hizo al pueblo de Israel. ¿Ustedes quieren seguir al Dios que los sacó de Egipto? ¿Quieren creer, poner su fe en el Dios del Sinaí? ¿Quieren renovar su alianza? ¿Quieren caminar con el Dios de la libertad? ¿O quieren seguir a los dioses paganos? ¿O querés seguir en tu vida de esclavitud? ¿Querés seguir en tu tibieza espiritual? ¿Querés seguir en, hoy sí, hoy no? Vamos a ver, no, es que depende cómo esté, quién viene, quién va a ir, quién va a hablar, de qué van a hablar. Josué decidió, lo veíamos en la reflexión ayer, mi casa y yo, o yo y mi casa, serviremos al Dios de la libertad. Tomaré la opción definitiva, me decidiré por Él y lo seguiré, trabajando mi discipulado día a día, porque es que es tan fácil que se nos escape este camino, es tan fácil despegar los ojos de Jesús y mirar hacia otro lado, es tan fácil quedarnos tibios toda la vida, es tan fácil ante las exigencias radicales de Jesús decir, no, esto sí, esto no, no, en esto me acomodo, en esto no. Y nos vamos yendo en ese cristianismo de barniz superficial, donde nunca profundizamos en quién es Jesús para mí. Nunca adherimos nuestra vida a la persona de Jesús y nos quedamos, repito, mediocres toda la vida y tambaleantes toda la vida, porque es que la felicidad que propone el Evangelio y que propone Jesús no es una felicidad barata. Ojo, hemos escuchado una frase, ¿cierto? Venga que vea, hoy en supermercado tal y tal tenemos televisor, nevera, todo último modelo, secadora, lavadora y todo por 400.000 pesos. Uy, eso de vamos que está muy bueno, no, no. Esa no es la felicidad que propone Jesús, de eso tan bueno no dan tanto, decimos. La felicidad que propone Jesús, decía el Papa, no es una felicidad barata, no es la felicidad del circo de los panes y los peces, no son, decíamos, Jesús no es un repartidor de panes y de almuerzos, no, no, es una felicidad que cuesta, y cuesta la vida, y cuesta la cruz, y cuesta renunciar a uno mismo, y cuesta, es que es muy lindo cuando Jesús se dice yo soy el pan, ¿qué se hace con el pan? Se pone en manos de todo mundo. Llega un momento en que Jesús se entrega y se reparte a todo mundo. Y si yo como ese pan, que en el trasfondo estamos hablando de la Eucaristía, si yo comulgo con Jesús, entonces tengo que poner mi vida, repartirla al servicio de todos. Qué duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? No, no, el lenguaje no era duro, lo que era duro era su corazón, que se había ido endureciendo, y el de nosotros que se ha ido endureciendo porque nos hacemos indiferentes a las exigencias de la palabra, porque la escuchamos y no la guardamos y la ponemos por obra. Porque es que el discipulado es seguir y servir, lo hemos visto muchas veces. El discipulado es aprender de Jesús, es redescubrir en este capítulo 6 toda esa realidad que nos revela la Eucaristía. Renunciar a mí mismo, tener las mismas concepciones que tenía Jesús respecto a política, a los pobres, a los ricos, negarme a mí mismo, mirar con otros ojos a los desplazados, a los huérfanos, a la viuda,
Son todas esas realidades, para eso comulgamos, para eso comemos su cuerpo y su sangre, para volvernos pan partido para los demás. Y esa exigencia implica un cambio tan grande en nuestra vida que no somos capaces, que más bien nos quedamos acomodaditos, que mientras yo tenga todo, mientras yo esté bien, pero renunciar y dar de lo que no me sobra, sacar tiempo del que no tengo entre comillas, ir a abrazar al enemigo, orar por el enemigo, perdonar siempre. Es que ese lenguaje es duro y difícil. ¿Por qué? Porque el corazón no ha sido permeado por el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque en la Eucaristía no es ir a escuchar y hacer memoria, sino a hacer y a poner por obra lo que nos propone la palabra hecha carne, que es Jesucristo. Y entonces, ¿qué es más fácil? Les he dicho tantas veces, es más fácil, no, yo me mantengo en el Santísimo. Y qué bueno, y qué tal que no, y qué tal que no la oración. Pero ¿y los otros? Porque es que el pan se le dio a 5.000, sobró y quedó para otros. El pan se sigue entregando a cada uno de nosotros para que nosotros, siendo memorial, nos volvamos pan partido para los demás. Última cena, haced esto en memoria mía. ¿Qué? Lave los pies a los otros, que perdone siempre, que comparta, reparta y divida sus cosas, que en el otro estoy yo principalmente presente. La misa terminaba en misión, vayan de misión a los otros. Entonces esta catequesis es una profundo llamado a mirar nuestra elección como está hoy, a mirar si verdaderamente optamos por Jesús, por qué lo seguimos, por qué no hemos dejado este camino, por qué seguimos ahí, qué estamos buscando de Jesús. ¿Es para mí ese pan vivo bajado del cielo o solo busco qué? Milagros, panes y peces, almuerzo gratis, bendiciones. Hoy solo se van a... Claro, bendiciones en las que nos da Él, pero ¿qué más? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Yo lo sigo, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo he descubierto en Él? Que mueve mi vida, que mueve mi corazón, que mueve también mis emociones, aun cuando la fe no es de emociones, tampoco es solo de inteligencia, tampoco es un asentimiento intelectual, es decir, sin razón, ya lo veíamos, es todo eso, pero aquí en el trasfondo se escandalizan, se echan para atrás, porque no creen, porque no creen. Por eso es tan lindo cuando Pedro dice, nosotros creemos primero y después sabemos. Creemos y sabemos, es que está en juego en nuestra fe. Por eso nuestra oración, como lo hemos visto tantas veces, tiene que ser, creo, pero aumenta mi fe. Ayuda mi incredulidad, dirá en el Evangelio según San Marcos. Ayuda mi incredulidad, porque si yo creo que este es el pan vivo bajado del cielo, sé que con él quedo completamente saciado y que no necesito absolutamente nada más. Nada más. Llámese como se llame. Póngale el sobrenombre, el apodo que sea. Dios basta y sobra para todo mundo. Qué bueno que lo vamos descubriendo y qué bueno que este llamado hoy nos ponga nuevamente en camino, porque es que estamos en la culminación de este capítulo 6 y aun cuando la liturgia decía del versículo 60 al 66, vamos a leer hasta el final donde menciona a Judas. Ya Pedro va a hablar aquí, porque es que todos, absolutamente todos llevamos un Pedro y un Judas adentro. Un Judas que no acepta la carne de Jesús entregada por nosotros, no acepta la cruz. Y un Pedro que se echa para atrás también, pero que aquí preciosamente va a ser una profesión de fe. Un Pedro que un día saca la espada y otro día, no, yo no era. No, yo no soy de Galilea. Yo apenas llegué ayer. Es que había pandemia donde estaba y no había podido venir aquí. Y niega a Jesús. Todos Pedro y Judas. Qué bueno que cada vez nos dejemos amar más, sanar por el Señor y reafirmemos como Pedro esa frase que aquí repetimos en la oración tantas veces, no a dónde vamos a ir, sino a quién iremos. ¿A quién iremos?
porque es que el Señor hoy nos pide revisar nuestras opciones y no tomar decisiones a prisa con las preguntas que nos va a hacer, porque uno tiene que revisar si se va a donde quién va a ir. Va a volver donde el brujo, donde el adivino, o en mi caso a Nueva Era, al Reiki, a la meditación trascendental, a miles de cosas. Hoy con quien hablaba buscando respuestas en miles de cosas. Reiki pagando, angeología, los ángeles, el furor de los ángeles, no que no existan, le decía, pero todas las respuestas a nuestras preguntas las tiene el pan vivo bajado del cielo, de todo tipo, afectivo, emocional, económico, de diálogo, de todo. Él tiene todas las respuestas. El más, Él es la respuesta. Capítulo 6, versículo 66, 60, vamos a ver hasta el 71, hablando de Pedro y Judas. Terminó en lo que veíamos todo esto del pan vivo, sus padres comieron maná y perecieron, veíamos lo fundamental, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, yo vivo en el Padre, también el que me coma vivirá por mí, todo esto. Entonces comienza el 60. Muchos de sus discípulos, oiga, es que es seria la cosa, ya no dice la multitud, esos se fueron. No hay almuerzo gratis otra vez, no, entonces nos pegas por WhatsApp, nos haces una llamadita cuando vaya a ver Jesús almuerzo gratis, nos pones un correíto que yo te traigo a 5.000 o a 10.000. Cuando vuelva el circo de los hermanos X, me llamas, que cuando haya circo yo estoy ahí en primera fila con todos mis hermanos de comunidad. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Ya miramos este aspecto. No es que sea duro el lenguaje, es que exige. Es que la felicidad que veíamos ahora barata, decía el Papa, no es. La felicidad del Evangelio es muy distinta, implica cruz, implica morir, implica nacer de nuevo, implica negarme a mí mismo, implica fijar los ojos en Él, en Jesús, para no, como muchos de estos, echar para atrás después de haber pisado sus arados. Este era líder, este estaba comprometido en todo, este hacía de todo. ¿Y dónde está hoy? Es que este lenguaje es duro. Y como tomé el camino fue a ver si lograba sobresalir, a ver si me lograban dar reconocimiento, fama, poder ya de los 12 ascender un poquito a subdirector y más adelante desbancar al director, seguir creciendo y estar al mismo nivel de Jesús. No, es que este lenguaje es duro porque nos pide que yo desaparezca y que Él crezca, que yo desaparezca. Que si serví en la escuela donde sé, nadie se dé cuenta que estuve ahí, que lavé los baños, que lavé las sillas, pero no, fundido, esa lavada de silla estuvo durísima. Ay, te felicito, qué capacidad de servicio. No, Jesús se ciñó el cinturón, se abajó y lavó los pies. Es que este lenguaje es duro porque es que yo disminuya y Él crezca, que yo no aparezca, que no me reconozcan, que no tal cosa. Esto es difícil. ¿Quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, les dijo esto. 2 reflexiones y 2 preguntas les hace Jesús con mucha serenidad y nos hace hoy. Conociendo en su interior, vuelve y nos dice lo lindo que es Salmo 139. Antes de que la palabra se forme en mi boca, tú ya la conoces entera. Si usted cree que usted y yo engañamos al Señor cuando fingimos discípulos comprometidos y Él sabe que en el fondo buche y pluma decimos aquí, tilín, tilín y nada de paletas, que somos iguales buscando llenar la barriga y llenarnos de bienes materiales y acomodando un Dios a nuestra imagen y semejanza que nos obedezca y diciéndole qué hacer. Pero Él nos conoce y así nos ama. Y así insiste, y así vuelve y nos pregunta en medio de nuestra libertad para reafirmar nuestra opción, para reafirmar nuestro discipulado, para reafirmar nuestro seguimiento. Vuelve y nos pregunta, pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, ¿qué es lo que es murmurar? Lo veíamos, hablar a espaldas de otra persona y hablar mal.
Vemos en todo este capítulo escándalo, murmuración, traición, de todo. Se sigue repitiendo lo que vemos en la historia de la salvación, que nos tiene que dar mucho aliento y consuelo. La infidelidad, la incredulidad nuestra ante el don gratuito de Dios. Pero a pesar de eso, Dios sigue insistiendo, regalándonos su don, bendiciéndonos con bienes materiales, espirituales, llamándonos hacia Él, atrayéndonos hacia Él, y no descansa. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de que pisamos el arado y nos echamos para atrás, a pesar de que como Judas lo traicionamos, cada rato lo vendemos, lo cambiamos. ¿Por qué? Por una película, por un partido de fútbol. Estoy hablando por mí, por una novela, por una final de una Champions, porque por pereza, por tal cosa, cada rato. Ay, Judas tan malo. No, usted y yo llevamos ese Judas, pero mejor dicho, ojalá fuera la J aquí de Jesús y no la J de Judas. Cada rato lo traicionamos. Es que cuando uno lo cambia por algo, es porque Judas, ¿por qué lo cambió? Por monedas de oro. ¿Cuáles son nuestras monedas de oro por las que cada rato cambiamos al Señor? La más común: no tengo tiempo. El tiempo es de Dios y Él nos lo da. Tengo pereza cada rato. El pecado. No puedo, es que tengo, y a veces ya hemos visto, hay situaciones especiales, pero en el fondo usted y yo sabemos que por eso Jesús es tan radical, porque dice: ante el seguimiento mío, ante el llamado mío, no hay excusa válida, ninguna. Pero entonces uno acomoda y uno maquilla. Echémosle aquí una capita de barniz. No, Señor, lo que pasa es que tú me conoces, sabes pues que tengo soy muy comprometido. No, uno saca miles de excusas, y a pesar de eso, el don gratuito de Dios sigue insistiendo. Pasa por Samaria, mira en el palo a Zaqueo, va donde la adúltera. Mira, la vi sentado en los impuestos, acomodado, diciendo: uy, hoy me entró buen billete, hoy va a haber, hoy va a quedar, y hoy detumbé a varios judíos, les cobré más hoy. Y sigue ese don gratuito, insistiendo a pesar de nuestra incredulidad, falta de fe, ante nuestra murmuradera. No, es que es muy duro. No lo que yo diga, Chucho, es que mira lo que dice el Señor. Deja a tu padre, que los otros entierran a tu padre, y ven y sígueme. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Tengo el negocio de mi vida, y ese día hay reunión de comunidad. No, primero el negocio. No, pero es que si no lo hago, ¿Qué? Qué duro es este lenguaje. ¿Quién podrá escuchar eso? Es mejor abrir cuando me dicen: vengan, que hoy es noche de bendición nomás, y hoy el Señor se va. Pero cuando la palabra exige, es que el Evangelio, cuando dice que espada de doble filo, es porque hiere, y porque nos toca y nos remueve y nos revuelca si nos dejamos. Pero es más fácil que corte por este ladito. Venga, es que corte, pero por este lado ni me toque, que ahí está mi orgullo, ahí está mi religiosidad, ahí están mis devociones, ahí están todas esas realidades. Pero Jesús, no, dejémoslo un personaje interesante, y fácilmente lo abandonamos y lo convertimos en mera religiosidad. Un Jesús religioso, y así es muy fácil, me quedo en religiosidad y nunca doy un salto al discipulado que verdaderamente me compromete. Entonces sigue diciendo así: pero Jesús, sabiendo que lo que había en su interior, que murmuraban, que escandalizaban, que se quejaban, les dijo: esto os escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes. Nos está diciendo con esta frase que el primero que ha hecho el camino de la cruz es Él. Nos está mostrando el camino y nos está diciendo que reflexionemos acerca de las opciones que estamos tomando y hasta dónde somos capaces de llegar en el seguimiento del Señor. Esto os escandaliza, que revisemos nuestras opciones y que revisemos hasta dónde somos capaces de seguir en el seguimiento del Señor. Yo hasta dónde soy capaz de llegar. Mejor dicho, claramente, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Hasta dónde soy capaz de dejar de ser siervo y convertirme en amigo del Señor, comulgar su cuerpo y su carne sin escandalizarme y atreverme a entregarme por los demás, como si eso fuera lo más importante en mi vida? Estoy dispuesto a encarnar esa palabra que se abajó, dejó sus privilegios divinos y se vino a servirnos. ¿Soy capaz de llegar hasta allá? Es que eso es lo que nos pide el Señor.
Es que cuando dice aquí que se escandalizaban y que no entendían, claro que entendieron, dice algún teólogo sabiamente, claro que entendieron, pero dijeron, es mejor decir, usted no ha visto que cuando a uno no le conviene una, hombre, yo no te entiendo, claro que estás entendiendo, te estoy pidiendo que hagas esto, esto y esto, pero es más fácil decir, no, yo no entiendo. A ver, ¿cuál es la idea? No, no, te estoy pidiendo que repartas tus bienes, parte, que seas más generoso, que perdones más, que las añadiduras las busques menos, que... Eso es lo que nos está diciendo, entonces se escandaliza uno y dice, uy, no, es mejor el Jesús de la prosperidad, de nuestros hermanos separados, consigne que eso se va a llenar, es el mejor, ese no pide morir a uno mismo y seguir a los demás. Esto se escandaliza y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, y ahora viene la clave, el espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Miren, no es que la carne sea mala, ya lo hemos visto y lo hemos explicado muchas veces. Lo que nos quiere decir cuando dice que la carne no sirve para nada es que por nuestro propio esfuerzo no somos capaces de hacer nada. Retira, Señor, tu espíritu y se apaga mi vida y todo vuelve a ser polvo en mi familia, en mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones. Sin mí nada podéis hacer. Es el Espíritu, ese don gratuito de Dios el que nos va a iluminar para afrontar las diferentes crisis y aspectos y momentos de la palabra de Dios que nos escandalizan, que nos exigen. Es el Espíritu el que nos da la fuerza para cumplir esa palabra. No es la carne, no son mis méritos, no es mi inteligencia, no es mi capacidad, es el espíritu. La letra mata, pero el espíritu da la vida. Es dejar guiar este pedazo de carne por el espíritu. Y entonces ya no me escandaliza tanto, porque es que el espíritu inscribe la ley en el interior de mi corazón y me permite ser otro Jesús. El Espíritu me permite abrir mi inteligencia, encarnar la palabra y ponerla por obra y hacer lo que para uno es imposible, para Dios es posible. Cuando se encarna esa palabra en María, se realiza lo imposible, que una virgen quede embarazada. Cuando se encarna la palabra en mi corazón por la fuerza del Espíritu, se realiza lo imposible en nuestras vidas, porque es por el Espíritu que actúa Dios. Dios mismo es Espíritu, Dios mismo es Espíritu y verdad, y actúa en nuestra vida en medio de esas crisis, iluminándonos para ver cómo salimos de ellas. Por eso es que dice, mis palabras son espíritu y son vida. Es que, muchachos, cuando uno va a entender que la única manera de tener vida es con Jesús, pero no con el Jesús de la religión, sino con este Jesús que nos muestra las Escrituras. No, adhiriéndome plenamente a este Jesús. Fe es creer plenamente en Él, como va a decir Pedro, creemos y sabemos. Es encarnarlo, es darlo a luz en nuestro corazón. Y entonces se realiza lo imposible. Empezamos a tener vida. O queremos, como decía José, quieren seguir los dioses paganos. Síganlos. Es la libertad. Es tu libertad y mi libertad. Ahí es donde nos jugamos la vida. Tantas veces la hemos dicho. Jesús pide el 100%. Jesús no pide un porcentaje o lo que me sobre. O el caballo de don Venancio, qué maravilla, todo el día, y si me queda tiempo ya para comunidad y para el Señor. No, por eso es que no es fácil. Y uno quiere solo bendiciones, no esfuerzo. Solo bendiciones sin abrazar la cruz, sin abrazar la dificultad, sin negarme a mí mismo. Es que negarme a mí mismo ya lo veíamos, es aprender a decir no a todas esas realidades que me escandalizan sobre Jesús y me ponen a murmurar, echar las dos moneditas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero el reino de Dios, y entonces para lo otro que tenemos mucho trabajo ahora, estamos muy ocupados. Es que eso escandaliza. Entonces, ¿falta qué? Fe para creerle al Señor, que es lo único necesario, que solo hay un pan necesario. Es que qué difícil es creer que solo necesitamos un pan, ¿no? Que no necesitamos carne, verduras, jugo, helado, mil cosas. Ustedes me entienden. Qué difícil es para todos, empezando por el que habla, creer que solo con Jesús uno tiene todo. Pues sí, así es.
Así es, si no come, el que no come la carne del Hijo del Hombre no tiene parte en él. Entonces no es el sentido negativo, es el sentido de que no son realidades opuestas totalmente, sino que son maneras de afrontar nuestra relación con Dios. Ya lo hemos visto, o de espaldas o de frente. La carne sin espíritu es nada. Retira que les decía, Señor, tu espíritu, y todo vuelve a ser polvo en nuestra vida. Pero sus palabras son espíritu y vida, si no se nos volvieron costumbre. Si la Eucaristía no es ir a comer el cuerpo y la sangre de Cristo para volverme cuerpo y sangre, que otros puedan beber de ese cáliz que yo tomé y comer de ese pan que se parte para saciar a los demás, si no la guardo en mi corazón, la encarno y la pongo por obra, sino si se vuelve de cumplimiento, como se va volviendo cuando es seguidito, ya no sé de qué fue, no sé la palabra, no, ya no nos pasa lo de los peregrinos de Maús, ¿no? ¿Acaso no ardían, no se abrieron nuestros ojos y acaso no ardía nuestro corazón? La Eucaristía tiene que poner a arder nuestro corazón, porque es que es ese pan que viene a habitar en lo profundo de nuestro corazón. ¿Para qué? Para hacer de lo imposible posible. ¿Qué? Que usted y yo, que en usted y en mí se realice el milagro más grande, dejar atrás nuestro ego, nuestra prepotencia, nuestro orgullo, nuestra falsa humildad y ser otros Jesuses, ser otro Jesús, que Él se vaya formando en mí. Qué difícil es con este corazón endurecido. Por eso es que la palabra es tan dura, porque es que no entra en el corazón endurecido. La palabra no es dura en sí. Dice el Apocalipsis, primero este librito es como amarguito, claro, es que, pero después es dulce, porque uno comprueba poniéndola por obra, que también a nosotros como a María nos llaman bienaventurados y felices, porque es que darse, servir, agachar la cabeza, perdonar, dejar que Jesús crezca es lo que nos hace completamente felices. No es el salario, el nuevo trabajo con el que el Señor nos ha bendecido. Les cuento que otra vez vamos a arrancar a trabajar nuevamente, después les compartiré otra puerta que abrió el Señor. Pero no es eso, no es eso. Es otra bendición más, porque Él no tiene no cosas buenas para darnos, pero es comer, alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Comerlo, porque sus palabras son espíritu y vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen. Es que el problema es de fe, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Esto es muy lindo. Jesús sabe que usted y yo le vamos a fallar 1.000.000 de veces y sigue insistiendo. Lunes 7, reunión parejas. Martes 5, reunión comunidad. De pronto ya vamos a poder empezar a hacer algunas reuniones o asistir presencial. Sigue insistiendo, el don de Dios gratuito nunca se cansa de insistir. Eso es una bendición muy grande, que tenemos un papá que no tira la toalla, que tenemos un Jesús que aun cuando casi que lo iban a dejar solos, nos sigue preguntando desde nuestra libertad, ¿vos te querés ir? ¿Vos querés seguir en comunidad? ¿Querés seguir desenterrando tu talento? ¿Querés seguir produciendo para el reino mío? ¿Querés hacer lo único importante en tu vida? Nos sigue preguntando y sigue insistiendo. Sabía desde el principio que usted y yo somos como somos, y así nos ama. Y nos ama profundamente y volvería a entregar la vida por nosotros. Sabía desde el comienzo que uno lo iba a entregar, y ya lo vimos en esa última cena, en la Eucaristía, que es muy lindo. Al primero que le dio el pan remojado, que es su cuerpo, fue a Judas. O sea, mi estimado Judas, o Judisa, no sé cómo se dirá en femenino, que la esperanza nuestra nunca puede desfallecer, porque ese amor va a ser hasta lo imposible para que usted y yo no seamos de los que pisamos el arado y nos echamos atrás, para que no lo abandonemos. Va a seguir tensionando sus cuerditas de amor con la palabra, con la perseverancia, con la oración, con la Eucaristía, con el discipulado, para que reafirmemos día a día esta propuesta, porque qué fácil es. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás. No, es que este camino no, es que yo esperaba esto, claro, en el trasfondo también tenemos el Mesías que esperaban. Es que vea este, no se dejó hacer rey, no nos va a dar más almuercitos gratis. Por esto
Os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Lo veíamos muy lindo, el deseo de Dios está inscrito en el corazón de todo ser humano. Ahí está esa semilla y ojalá germine más temprano que tarde, pero va a germinar en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, en todos aquellos por los que oremos, por los que le pidamos al Señor que les dé la gracia de convertirse y de conocerlos. Desde entonces no dice la multitud, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y es la opción triste que muchas veces estamos todos tentados a tomar. ¿Y qué es volver atrás? Revise su vida y mi vida. Revisemos, hagamos memoria. Es que como nos hace falta recordar, volver a pasar por el corazón. En mi caso, me voy a volver a meditación trascendental, al Reiki, a las rucas, a hacer mil cosas, a mil bobadas, hasta perder lo poquito que uno tiene por meterse a tonterías. No, voy a volver a la vida antigua. Y no es que ya seamos, acuérdense que este camino es de reafirmar diario la conversión y la decisión. Uno cae y vamos a volver a caer siempre, pero ahí va a estar el brazo misericordioso de Dios para levantarnos y ¿te quieres ir? Señor, sálvame como Pedro. Señor, ¿a quién voy a buscar? ¿A quién voy a buscar? Con Jesús, vida en abundancia, pero una felicidad que cuesta, que no es fácil, en la que hay que morir. Es que hemos hablado otras veces, morir es fácil, dificilísimo, demora toda la vida para volver a nacer a la vida de hijo de Dios y de discípulo, pero no es fácil, no es fácil. Lo más fácil es quedarnos en lo que ya vimos, en lo que ya vimos. Esperemos que venga otro que multiplique el pan y nos dé y que sobre y que sacie nuestra barriga. Desde entonces muchos de sus discípulos dejaron la comunidad, se fueron del movimiento en donde Dios los llamó a perseverar, se fueron a buscar en otros lados, dijeron, soy rico, no tengo de todo, nada me falta. Muchos volvieron a su tibieza. Ahí está en el trasfondo todas esas causas. Y hoy qué bueno que revisemos cuáles son las causas de tentación para yo echarme para atrás y las pongamos a los pies del Señor y que nos sane esas realidades, porque en el fondo son todas cosas que no son del Señor, que son de nuestro ego, de nuestro orgullo, de todas esas realidades que tenemos ahí y que nos impiden reafirmar con radicalidad esa decisión del Señor. Jesús dijo entonces a los 12, Jesús dijo entonces a las 3 comunidades que se reúnen los martes, ¿ustedes también se quieren ir? ¿También vosotros queréis marcharos? Usted y yo decidimos. No, yo no voy a volver. Tranquilo, bien pueda. Tranquilo, mijito. Usted ya sabe que este es el camino, que yo soy el camino, la verdad y la vida, que aquí encuentra las respuestas a sus preguntas, que aquí encuentra quien allane los caminos delante de usted, que aquí encuentra quien cargue la cruz con usted, que aquí encuentra quien lo abrace en medio de su llanto y sus dificultades, que aquí encuentra quien le muestre en medio de la dificultad económica que te doy a un sobrante para toda obra buena, que aquí encuentras quien te perdone siempre tus caídas, que aquí encuentras quien te mire con amor y te diga, eres lo más importante para mí, justifica entregar todo, dice Papito Dios, por comprar la perla preciosa que eres tú para mí. Entonces, ¿cómo se va a ir uno, por Dios? ¿A dónde vamos a volver? No a dónde, ¿dónde quién? Pedro exclamó y es nuestra oración predilecta. Le respondió Simón Pedro, y no crean que a la carrera, me imagino que dijo, y la red que la tengo allá ya debe estar podrida. Y ahí todos los días a sacar pescado para la casa. Mi hija, frite hoy cogí 2 cachamas, hágamelas hoy con champiñones o salsita, a ver, que es que eso frito todos los días. Volver a mi rutina, volver a mi sinsentido, volver a, en medio de mis dificultades, no ver salida porque abandoné al único que me mostraba las puertas y las salidas. Pedro revisó su vida, volver a todas esas cosas. No, 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 no. Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Y hoy nos pide el Señor revisar esas opciones nuevamente. Mirar al pasado, agradecer, mirar de dónde nos sacó. Porque cada rato recuerden el murmurar. Murmuraban y decían y se escandalizaban. Murmurar es casi decir, es mejor Egipto.
Es mejor ese grupo de amigos que yo tenía y que mejor dicho, es mejor cuando bebía todos los días, es mejor la droga, es mejor el adulterio, es mejor todo eso. No, es mejor el que vea, yo tengo un guía espiritual, es un coaching muy famoso, muy famoso. Un coaching le decía hoy a esta persona, no, tire ya su matrimonio por la borda. Lo importante es usted, piense en su felicidad. ¿Cómo que perdonar? ¿Cómo que no? No, 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 no. Entonces voy a volver a esa realidad, esa meditación trascendental, a sentarme media hora. Pedro revisó sus vidas y hoy nos pide revisar nuestras opciones, porque es que un modo de abandonar es el Señor, es irle dedicando más tiempo a las añadiduras. Trabajo, placer, poder, tener. No, yo no te voy a abandonar, Señor, pero te voy abandonando de ladito cuando dejo de perseverar en lo que Él me pide, cuando dejo de cumplir lo que el discipulado me exige. Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ya sabemos qué es vida eterna, en qué consiste. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Y conocer es amar, y amar es seguir, y seguir es aprender de Él. Todo lo que tenemos que aprender, cómo miraba todo desde la política, desde los pobres, de los perseguidos, de los rechazados, de todas esas realidades. Cómo no hacía acepción de personas, cómo todas esas realidades. Y vida eterna es una vida que solo nos la da este pan vivo, que es a prueba de que nada ni nadie nos derrumbe, ninguna situación. Y uno como que no cree, como que cuando vida eterna, en el más allá, bueno, en el trasfondo está de todo esto de cuando el Hijo sube y todo, la resurrección y eso, pero está ya el presente, una vida que no te derribe, una crisis que nunca te va a derrumbar porque yo estoy contigo, porque si recibes mi palabra como palabras que son espíritu y vida, vas a tener vida en abundancia a pesar de en el mundo tendréis tribulación, estaréis tristes, seréis perseguidos, seréis tal cosa, pero como Pablo llegamos a decir, aplastados pero no derribados, perseguidos pero no acosados, sabido es, mejor dicho, nuestra frase que les decía una vez tan linda de San Pablo, he aprendido a ser feliz, a contentarme con lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Casi nada. El pan vivo bajado del cielo, que me alimenta y me da la fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta el encuentro con Él. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, no os he elegido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón, porque éste lo iba a entregar. Siempre vamos a tener el Pedro y el Judas. Siempre va a estar la tentación de abandonar el camino, de pisar sus arados y echarnos para atrás. Pero qué bueno que en nuestro corazón se afiance esa confesión de fe de Pedro. ¿A quién iremos? Yo a quién voy a buscar que dé sentido y plenitud a mi vida. Que no me dé la espalda cuando todos me dan la espalda. Que en medio de mi llanto se acerque y me preste su pecho para recostarme en él y me seque las lágrimas. Eso solo lo hace el Hijo de Dios. Tú eres el Santo de Dios. Vienes de Dios a visitar cada una de nuestras realidades y nuestras miserias y a redimirlas. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos infinitas gracias porque nos regalas un amor gratuito a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de escandalizarnos, a pesar de murmurar. Tú sigues insistiendo y hoy en medio de nuestra libertad vuelves y nos preguntas, ¿quieres seguir o te quieres marchar? ¿Quieres volver a la desesperanza y la angustia o quieres quedarte en la alegría y el gozo? ¿Quieres junto con tu familia servirme? Como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿o quieres seguir sirviendo a todas las obras de la carne, a los ídolos, a la idolatría? ¿Quieres hoy nacer de nuevo? ¿Quieres seguir caminando por el camino seguro que nos lleva a la casa del Padre? Escucha, guarda y pon por obra mi palabra. Reafirma día a día tu opción por mí. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Solo hay una manera de ser felices en esta vida, y es caminando como discípulos en pos del Señor.
y es encarnando como María la palabra y dándola a luz. Y cada vez estaremos más firmes, como dice el profeta Isaías, ante todas las dificultades que sobrevengan en nuestra vida. Infinitas gracias te damos hoy, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en nuestra vida. A ti, María, te pedimos también que nos ayudes a encarnar esa palabra como lo hiciste tú, pero a darla a luz, sirviendo y siguiendo a tu Hijo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.